La frase que nunca debí escuchar. El año más difícil de mi vida no comenzó con una pérdida. Comenzó con una frase que nunca debí escuchar. Estaba justo fuera del despacho de mi suegro cuando la dijo. Estaba al teléfono. Tranquilo. Casual. Sin preocupación. Ese tipo de voz que usan los hombres poderosos cuando llevan años asumiendo que sus opiniones son, simplemente, hechos. Dijo. Ella eligió a un buen hombre. Pero a veces me pregunto si eligió a uno lo suficientemente importante. No sabía que yo estaba allí. Recuerdo quedarme completamente inmóvil. No con rabia al principio. Ni siquiera con vergüenza. Solo, inmóvil. Porque algunas palabras no te golpean de inmediato. Se filtran lentamente. Atravesan la piel antes de que siquiera te des cuenta de que has sido herido. No entré. No lo confronté. No se lo conté a mi esposa. Hice lo que siempre hacía cuando algo me dolía, me lo tragué en silencio y seguí adelante como si nada hubiera pasado. Así es como sobrevive la duda. No porque la gente te la grite, sino porque la dicen una sola vez, en voz baja, en un momento que creen irrelevante, y después tú la cargas durante años. Me llamo Ryan. Soy profesor de matemáticas en secundaria. Llevo 11 años enseñando y, sinceramente, amo mi trabajo. Me encanta el silencio justo antes de que un alumno entienda algo de lo que estaba convencido de que jamás entendería. Me encanta la expresión en su rostro cuando el miedo se convierte en alivio. Me encanta saber que, al final de un día cualquiera, puedo volver a casa con la certeza de haber hecho algo real. No es un trabajo glamuroso. Nadie me detiene en la calle. Nadie pide mi autógrafo. Nadie escucha profesor de matemáticas y de repente se inclina con fascinación. Pero nunca necesité eso. Al menos, no creía necesitarlo. Mi esposa, Amara, es arquitecta. Y cuando digo arquitecta, no me refiero a alguien que esboza ideas hermosas en cuadernos y habla de visiones frente a un café. Me refiero a alguien que diseña edificios que realmente se construyen. Estructuras que emergen de terrenos vacíos y permanecen allí durante décadas. Quizá más. Es extraordinaria en lo que hace. No solo talentosa. No solo trabajadora. Extraordinaria. Entra en una habitación y la gente presta atención. Habla y la gente escucha. Puede mirar un espacio vacío y ver posibilidades antes que cualquier otra persona. La vi construir su carrera desde el principio. Los plazos imposibles. Los clientes difíciles. Los proyectos que casi destruyeron su confianza y los que la reconstruyeron aún más fuerte. Lo vi todo. Y estaba orgulloso de ella de la forma más profunda y silenciosa en que alguien puede estar orgulloso de la persona que ama. Pero también noté otra cosa. Cada vez que la gente nos conocía por primera vez, siempre había un momento. Una pequeña pausa. Un reajuste rápido detrás de los ojos. Un profesor. Una arquitecta. La mayoría lo disimulaba bien. Sonreían, se adaptaban, seguían adelante. El padre de Amara nunca lo hizo del todo. Para ser justos, Hassan nunca fue grosero conmigo. Siempre fue educado. Siempre correcto. Preguntaba por mi trabajo. Recordaba detalles. Me trataba con ese tipo de respeto formal que parece generoso hasta que te das cuenta de que te mantiene a distancia. Y entonces, un día, en un pasillo frente a su despacho, escuché la frase que lo explicaba todo. Un buen hombre. Pero no lo suficientemente importante. Cargué con esa frase durante años. No todos los días. Pero sí con la frecuencia suficiente. En bodas. En cenas familiares. En eventos formales donde Amara se veía deslumbrante, importante y completamente cómoda en mundos hechos para personas ambiciosas. Mundos llenos de ejecutivos, inversores y hombres que se presentaban con sus cargos primero y sus nombres después. Buen hombre. No lo suficientemente importante. Y lo peor era lo fácilmente que esa idea encontraba un lugar dentro de mí. Porque la duda solo se arraiga de verdad cuando reconoce algo que ya estaba esperando. Antes de contarte lo que ocurrió después, necesito que entiendas quiénes éramos antes de que la vida se volviera difícil. Porque el dolor importa más si sabes lo que estaba en juego. Éramos felices. No una felicidad fingida. No una felicidad de redes sociales. No la felicidad que la gente anuncia. Una felicidad real. La clase de felicidad privada.
El tipo de felicidad hecha de pequeños rituales absurdos y chistes internos que no significan nada para nadie más, pero que, cuando estás dentro de ellos, se sienten como toda la arquitectura de tu vida. Por ejemplo, mi esposa tiene un miedo irracional a las palomas. No a las aves en general. Solo a las palomas. Esto es importante. Puede manejar la presión. Puede manejar el conflicto. Puede manejar clientes arrogantes, plazos imposibles, desastres en obras de construcción y, una vez, con una calma que, sinceramente, me resultó perturbadora, una araña en nuestro baño tan grande que parecía tener derechos legales. ¿Pero una paloma en el balcón? Colapso psicológico absoluto. Una vez le pregunté, muy seriamente, qué creía exactamente que una paloma iba a hacerle. Se giró hacia mí, completamente seria, y dijo: No lo sé, Ryan. Y ese es precisamente el problema. Me reí tanto que tuve que sentarme. Ella no se rió. Lo cual, de algún modo, lo hacía todavía más gracioso. También teníamos un gato. Un gato grande, naranja, llamado Pitágoras, porque soy profesor de matemáticas y tenía privilegios de nombramiento antes de que Amara entendiera lo que había hecho. Ella fingió odiar el nombre. Durante 3 meses. Luego, una noche, entré en la cocina y la encontré agachada a su lado, susurrándole: Pitágoras, cariño, si tiras ese vaso de la encimera, me lo voy a tomar como algo personal. Ahí fue cuando supe que el nombre había ganado. Así éramos. Ella cantaba mientras cocinaba, mal, pero con una confianza asombrosa. Se sabía todas las letras de canciones de hacía 20 años y casi ninguna de los últimos 10. Podía repetir las mismas 4 líneas durante media hora sin darse cuenta. Yo le decía que lo estaba haciendo otra vez. Ella lo negaba mientras lo seguía haciendo. Yo amaba todo de ella. No solo las partes pulidas e impresionantes. También las partes ridículas. Quizá, especialmente esas. Hubo una cena, quizá 2 años después de casarnos, en la que invitamos a varios de sus colegas. Personas importantes. Arquitecto senior. Ese tipo de veladas en las que cada detalle parece importar. Todo iba bien. Y entonces una paloma se posó en la barandilla del balcón. Nadie la notó excepto Amara. Pero yo noté que ella la notó. Para los demás, ella parecía perfectamente serena. Seguía sonriendo. Seguía conversando. Seguía haciendo preguntas inteligentes. Solo que sus ojos seguían desviándose hacia el balcón, como si estuviera supervisando una situación de rehenes en desarrollo. Entonces me miró. Yo miré la paloma. Luego volví a mirarla a ella. Y ahí estaba, la expresión. Controlada. Sutil. Desesperada. Una mirada que decía, sin decir una palabra: si me amas, vas a encargarte de ese pájaro inmediatamente. Así que me disculpé, salí al balcón, di una palmada, y la paloma se fue volando. Volví, me senté y continué la cena como si nada hubiera pasado. Amara no me miró. Pero bajo la mesa, su mano encontró la mía y la apretó una vez. Fue el gesto más pequeño. Significaba todo. Más tarde esa noche, mientras lavábamos los platos, dijo con naturalidad: No tenías que hacer eso. Yo dije: Lo sé. Ella dijo: Lo tenía completamente bajo control. Yo dije: Por supuesto. Ella dijo: La paloma estaba siendo agresiva. Yo dije: Claramente. Entonces ella me señaló con un dedo lleno de jabón y dijo: Ni una palabra. A nadie. Nunca. He contado esa historia en casi todas las cenas desde entonces. Ella nunca llegó a impedírmelo realmente. Creo que una parte de ella incluso disfruta de ser recordada así. No solo admirada. Conocida. Así éramos antes del año difícil. Riendo en la cocina. Protegiéndonos de cosas absurdas. Creyendo, como hace la gente cuando la vida ha sido lo suficientemente amable durante bastante tiempo, que esa versión de la felicidad simplemente va a continuar. Entonces mi padre enfermó. Y todo cambió en una sola tarde. No hubo una transición suave. Ninguna comprensión gradual. Solo un diagnóstico, inmediato y brutal, que cayó en medio de nuestras vidas como una explosión. Pedí una licencia de emergencia en la escuela. Mi hermana vivía en el extranjero y no pudo regresar de inmediato, así que todo recayó sobre mí.
Visitas al hospital. Trámites. Consultas. Horarios de medicación. Formularios de seguros. Llamadas con médicos que, de algún modo, conseguían hablar durante 10 minutos sin decir nada que una persona en dolor pudiera realmente usar. Lo manejé todo. Cada día. Durante meses. Amara estaba en medio del proyecto más importante de su carrera. Un edificio público de gran escala. El tipo de proyecto por el que la gente espera años. Se ofreció a dar un paso atrás. Le dije que no. Y lo decía en serio. Lo que no le dije fue que yo ya me estaba rompiendo. Cada vez que me preguntaba si estaba bien, le decía que sí. Cada vez que me preguntaba si necesitaba ayuda, le decía que lo tenía bajo control. Decía esas cosas porque creía que eso era lo que significaba ser fuerte. Estaba equivocado. No era fortaleza. Era soledad con una chaqueta respetable. Mi padre murió en el 4.º mes. Y algo en mí se volvió silencioso después de eso. No roto. No de golpe. Silencioso. Lo cual, en cierto modo, es peor. Porque si me hubiera derrumbado, quizá alguien habría sabido qué hacer conmigo. Quizá yo mismo habría sabido qué hacer conmigo. Pero no me derrumbé. Volví al trabajo. Daba mis clases. Regresaba a casa. Cenaba. Dormía junto a mi esposa. Desde fuera, parecía funcional. Desde dentro, yo ya me había ido de la habitación. Hay un tipo de duelo que no llora en voz alta. No se estrella contra las paredes. No anuncia su llegada de forma dramática, cinematográfica. Simplemente te apaga. Lentamente. Hasta que las personas que te aman están a 1 metro de distancia preguntándose dónde te has ido. Amara lo notó. Por supuesto que lo notó. Siempre notaba más de lo que yo decía. Una noche, después de haber terminado el proyecto en el que había estado trabajando durante 2 años, y de haberlo terminado de forma brillante, se sentó a mi lado en el sofá y me hizo una pregunta que todavía no dejo de recordar. No, ¿estás bien? No, ¿qué te pasa? Solo. ¿Dónde estás? Y algo dentro de mí se abrió de golpe. Porque eso era exactamente lo que ocurría. Estaba allí, técnicamente. Pero no estaba. Así que le dije la verdad. No la versión pulida. No la versión manejable. La real. Le dije que había pasado tanto tiempo siendo fuerte para todos los demás que había olvidado cómo detenerme. Que había confundido el silencio con la resiliencia. Que me había convencido de que necesitar ayuda era algo que les ocurría a personas más débiles, no a mí. Le dije que estaba cansado en un lugar al que el sueño no podía llegar. Le dije que no sabía cómo volver. Ella escuchó todo. No me interrumpió. No me corrigió. No se apresuró a arreglarlo. Solo escuchó. Luego dijo, muy en voz baja. Lo sé. Y se me tensó el pecho. Porque hay algo devastador en ser visto con claridad cuando has estado desapareciendo a propósito. Me tomó la mano y dijo. He estado viéndote apagarte durante meses, y no sabía cómo llegar hasta ti. Luego me miró y dijo la frase que lo cambió todo. Estoy llegando a ti ahora. Por favor, déjame. Ojalá pudiera decirte que ese fue el momento en que todo mejoró. No lo fue. Fue el momento en que dejé de estar perdido en soledad. Y eso fue suficiente para empezar. Amara no me salvó. Eso importa. Hizo algo más difícil. Se quedó conmigo mientras yo aprendía a encontrar mi propio camino de regreso. Reorganizó sus mañanas para que pudiéramos desayunar juntos en la mesa, en lugar de deslizarnos por rutinas separadas. Me acompañaba al cementerio los días en que necesitaba compañía y se quedaba en el coche los días en que necesitaba soledad. Le dijo en silencio a su familia que nos dieran espacio. Menos llamadas. Menos visitas. Menos ruido. Ni siquiera supe que lo había hecho hasta mucho después. Su hermana lo mencionó un día, como algo sin importancia. Amara le dijo a todos, ahora mismo él necesita silencio. Le vamos a dar silencio. Ese era el tipo de amor que ella me daba. Protector. Preciso. No anunciado. Y entonces, una noche, ocurrió algo que todavía me parece lo bastante absurdo como para ser divino. Pitágoras se subió a mi regazo. Ese gato me había ignorado durante 3 años con la consistencia de un desprecio profesional.
Yo lo alimentaba, le había puesto nombre, lo cuidaba, financiaba su estilo de vida, y a cambio me trataba como si fuera personal temporal. Pero esa noche, mientras estaba sentado en el sofá en la penumbra, saltó, dio una vuelta lenta sobre sí mismo y se acomodó sobre mis piernas como si hubiera tomado una decisión definitiva. Miré a Amara. Ella miró al gato. Luego a mí. Y de inmediato puso esa expresión que tienen las personas cuando intentan no llorar con todas sus fuerzas y fracasan lo justo como para que se note. Dije. No, ella dijo. Yo no estoy haciendo nada. Yo dije. Tienes una cara. Ella dijo. Yo no tengo cara. Luego volvió a mirar al gato y dijo en voz baja. Él lo sabe. Yo dije. Es un gato. Ella dijo. Él lo sabe. Y quizá fue el duelo. O el agotamiento. O la pura absurdidad de ser emocionalmente rescatado por un animal naranja que me había faltado el respeto durante años. Pero me reí. De verdad me reí. La primera risa real en meses. No la versión educada. No la automática. Una de verdad. Y cuando levanté la mirada, Amara me estaba observando como si acabara de escuchar un sonido que había temido que ya no existiera. Más tarde me dijo que ese fue el momento en que supo que yo estaba volviendo. No algún gran punto de inflexión. No un discurso profundo. Un gato. Eso es lo que nadie te dice sobre la sanación. Casi nunca llega con aspecto importante. A veces parece desayuno. A veces parece silencio. A veces parece un ridículo gato naranja decidiendo que por fin eres digno de su atención. Después de eso, volví poco a poco. Tan lentamente que casi no me di cuenta. Pero estaba más presente en mis clases. Más paciente. Más honesto. Menos interesado en fingir que estaba bien y más interesado en estarlo de verdad. Mis alumnos lo notaron. Mis colegas lo notaron. Y un martes cualquiera por la tarde, Amara y yo estábamos lavando los platos. Ella hablaba del trabajo. Yo tenía jabón en las manos. Pitágoras gritaba desde el pasillo por razones conocidas solo por él. Y de repente pensé. Esto es. No la boda. No los aniversarios. No los hitos. Esto. Este martes completamente irrelevante. Esto es todo el sentido. Así que lo dije en voz alta. Ella me miró y dijo. ¿Qué? Yo dije. Esto. Solo esto. Y como ella me entiende de formas que todavía me desarman, lo entendió al instante. Se secó las manos, se apoyó en la encimera y me miró durante un segundo largo. Luego dijo. ¿Has vuelto? Y yo dije. Tú te quedaste. Ella sonrió y dijo. Es lo mismo. Quizá lo era. No mucho después, su familia vino a cenar. Incluido Hassan. Se sentó en nuestra mesa y nos observó movernos el uno alrededor del otro como hacen los matrimonios después de suficientes años. Pasándose cosas sin preguntar, anticipando los movimientos del otro, hablando en 100 pequeños gestos que nadie más percibe. El ritmo de dos personas que han pasado por algo y, aún así, siguen siendo amables entre sí. Entonces, a mitad de la cena, una paloma se posó en la barandilla del balcón. La vi antes que Amara. Me levanté de inmediato. Me excusé. Salí al balcón. Di una palmada. La paloma se fue. Volví y me senté. Hassan observó todo con evidente confusión. Preguntó. ¿Qué fue eso? Yo dije. Nada. Al otro lado de la mesa, Amara miraba su plato con la comisura de los labios luchando por sobrevivir. La cena continuó. Al final de la noche, Hassan me estrechó la mano en la puerta y la sostuvo un poco más de lo habitual. Luego dijo. Eres un buen hombre, Ryan. Y esta vez no había una segunda frase detrás. Sin medida oculta. Sin reserva. Sin corrección silenciosa esperando en las sombras. Solo eso. Simple. Claro. Definitivo. Y lo extraño fue que, para entonces, ya no lo necesitaba. Eso fue lo que me sorprendió. Años antes, en casi ese mismo pasillo, había escuchado la frase que me hizo dudar de mí mismo. Un buen hombre. Pero no lo suficientemente importante. Pero en algún punto durante el peor año de mi vida, esa pregunta dejó de tenerme atrapado.
Me había sentado junto a mi padre mientras él dejaba este mundo. Me había roto en silencio. Había aprendido a decir la verdad en lugar de esconderme detrás de la competencia. Me había permitido ser amado cuando no tenía nada impresionante que ofrecer. Había encontrado el camino de regreso. ¿Qué clase de importancia más grande estaba intentando alcanzar? Aún así, importaba. No porque necesitara su aprobación, sino porque es algo raro y hermoso ser visto con claridad por alguien que alguna vez te malinterpretó. Después de que se fue, Amara llamó desde la cocina. Escuché lo que dijo. Entré. Ella estaba haciendo té. Luego, sin girarse, dijo. Lo de la paloma fue innecesario. Yo dije. Lo sé. Ella dijo. La tenía completamente bajo control. Yo dije. Obviamente. Entonces se giró, me señaló y dijo. Ni una palabra. Sonreí. Ella me devolvió la sonrisa. Y justo en ese momento, Pitágoras pasó entre nosotros y se sentó directamente sobre mis pies como un pequeño testigo arrogante que confirmaba todo lo ocurrido. Así que esta es mi historia. Soy profesor. Voy a trabajar. Vuelvo a casa. Lavo platos los martes por la noche. Espanto palomas de los balcones sin que nadie me lo pida. Y cada mañana me despierto junto a la mujer que se quedó cuando quedarse le costó algo. Esto es lo que sé ahora. El amor no se demuestra en los años fáciles. Se demuestra en los años en los que uno de los dos se queda en silencio y el otro se niega a dejarlo desaparecer. Así que si alguien se quedó contigo en tu peor año, díselo. No mañana. No cuando la vida se calme. No cuando encuentres las palabras perfectas. Díselo ahora. Porque las personas que se quedan cuando quedarse es difícil son lo más raro de este mundo. Y si tienes la suerte de tener a una, nunca debería tener que preguntarse si lo notaste. Si alguien estuvo contigo en tu peor momento, díselo hoy. No esperes.